El Salmo 103 es, en los títulos que se les suele poner a los salmos, vemos que es un salmo de alabanza. Y de todos estos textos que escuchamos hace un momento, tenemos la oportunidad de explorar los primeros 5 versículos. Podríamos exponerlos todos, pero la riqueza de la palabra del Señor es suficiente como para poder concentrarnos en estos textos. La palabra del Señor, en Salmo 103, del 1 al 5, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Oremos. Padre que estás en los cielos, nos gozamos, Señor, de saber que tú eres el Dios al cual David alababa, Señor, y a pesar de haber pasado tanto tiempo, tenemos la certeza que tú sigues siendo el mismo hombre, el mismo Dios a quien este hombre alababa. Te pedimos, Señor, que nos guíes con el poder de tu Espíritu para entender el gozo que podemos tener, Señor, al contemplar tu palabra, al contemplar la obra que tú haces por nosotros y poder, Señor, responder en gratitud delante de ti. Guía, Señor, nuestro entendimiento para vivir lo que habremos de escuchar. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tenemos entonces la oportunidad de empezar este año, en este primer día, considerando la bondad del Señor y pensar en ella, y al pensar en ella reconocer que no hay otra mejor cosa que podamos hacer en devolución a todo lo que Dios hace por nosotros, sino devolverle en una verdadera, en una genuina gratitud como respuesta al amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Si ustedes hubieran tenido la práctica de tener una agenda, una libreta, y en esa agenda día a día hubieran, al terminar ese día, escribir las bendiciones que pudieron notar en su vida de manos del Señor, y al terminar el año, revisar esas anotaciones página tras página, revisar esas bondades del Señor, lo único que nos demostraría es que el Señor constantemente nos muestra de su bondad al acompañarnos hasta este preciso momento, y aún a pesar de haber pasado pocas horas, en el cual intentamos plantearnos una nueva manera de afrontar el año, quizás tomarle rumbo distinto a nuestras vidas, en algo que hay que mejorar, en algo que hay que abandonar. A pesar de que nosotros intentamos hacer cambios, lo que sí es certero respecto a Dios es que el Señor es el mismo. Y la bondad que nos ha manifestado hasta ahora seguirá siendo la misma. Y tendremos el gozo de poder seguir viendo las bondades del Señor. Pero normalmente no hacemos este ejercicio que les acabo de decir, ¿verdad? No es una práctica común, son pocos los que hacen cosas así. Y podría decir que en realidad nuestra actitud frente a las bondades de Dios muchas veces es la contraria. Es una constante amnesia de lo que el Señor hace en su bondad por nosotros y constantemente dejamos atrás, olvidadas las cosas que el Señor tan amorosamente nos hace llegar. Quisiera mencionarles, y les pedí permiso a mis hijos para contarles esto. Frecuentemente en casa, las mejores fechas, creo que en muchos de nuestros hogares, son o los cumpleaños o Navidad, ¿sí? Y sobre todo para los niños, porque ellos saben que en estas fechas van a recibir algún tipo de obsequio. Y lo especial para ellos es que pasan mucho tiempo diciéndonos qué es lo que van a querer recibir, y como papás intentamos darles, si es que no excede lo razonable, y si es que su actitud ha acompañado lo que ellos piden. Pero lo peculiar es que cuando llega el día de su cumpleaños y reciben lo que tanto estuvieron pidiendo, pasan un par de horas después de que ya jugaron con lo que habían querido
y se acercan y dicen, papá, ¿sabes? Para mi siguiente cumpleaños quisiera esto. Y pasa lo mismo en Navidad y pasa lo mismo en cualquier fecha que ellos reciben lo que tanto habían anhelado. Y conversando con ellos, llevábamos esto a la idea de darnos cuenta que frecuentemente queremos cosas que pensamos nos van a hacer sentir bien y que nos vamos a sentir agradecidos e imaginamos lo que vamos a recibir y cumplido nuestro anhelo, pero constantemente eso nos demuestra que la satisfacción que estamos tratando de tener en nuestra vida como adultos, que repetimos esto, ya no solo con pequeños obsequios en nuestros días de cumpleaños o en Navidad, sino en toda nuestra vida, al tener la capacidad de ir tras las cosas que deseamos, cuando las alcanzamos, nos damos cuenta de que eran cosas pasajeras. Y si es que no caemos en cuenta de la necesidad que eso nos debe llevar a tener de Dios, lo que empezamos a seguir haciendo es ir tras otras cosas. Y vez tras vez la insatisfacción va creciendo si es que nuestro enfoque no es llevado finalmente a Dios. Tenemos entonces en la oportunidad de ver este salmo, cómo el salmista nos dice que necesitamos enfocar nuestro agradecimiento al Señor y saber que descansar en la gratitud que el Señor nos da por sus bondades es lo necesario y suficiente que podemos tener para sentir gozo y satisfacción en la vida. La palabra del Señor nuevamente decía en el versículo 1 y el versículo 2, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así como aquí, a lo largo de todas las escrituras, los escritores nos cuentan lo frecuente que debe ser el ser agradecidos con Dios. Por ejemplo, quien más rápido podría venir a nuestra mente de personas que manifiestan gozo y gratitud delante de Dios es David, así como en muchos otros salmos. También Pablo, en lo extenso de los escritos que tiene, literalmente en cada uno de sus libros, o nos llama a ser agradecidos con Dios o manifiesta las razones por las cuales ser agradecidos. Y así el llamado frecuente de ser agradecidos con Dios y también a practicar ese agradecimiento se nos transmite a nosotros como un mandato que como creyentes debemos tener como resultado de la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Pero qué es ser agradecido? ¿O por qué ser agradecido delante de Dios? Podríamos definir la gratitud como el gozo que surge en nuestros corazones y eso como la respuesta a la buena voluntad de alguien, ampliándolo en todo sentido, no solamente de Dios, como respuesta a la buena voluntad de alguien que nos hace o que trata de hacernos un favor. Si se dan cuenta, cuando recibimos un favor, no siempre lo recibimos con gratitud, ¿sí? Entonces eso implica que hay varias cosas más allá de recibir algo o que alguien intente darnos algo. Y eso es porque no respondemos con gratitud, por ejemplo, cuando alguien nos hace un favor, pero no quiso hacernos el favor. Es decir, nos llega a hacer un bien, pero sucede por accidente, ¿sí? Eso no despierta mucha gratitud, podremos decirle gracias, pero el sentimiento que nace del corazón no existe o es demasiado pequeño porque sabíamos no era su intención. Y tampoco, en mucha menor escala, respondemos con gratitud cuando alguien quiere hacernos un favor, pero tras ese favor está una segunda intención, ¿verdad? Incluso, contrario a sentirnos agradecidos, nos sentimos enojados porque alguien quería obtener algo tratando de hacerme algún bien. Eso nos ayuda a entender que la gratitud no es solo una respuesta por recibir algo, no es solo el gozo que tenemos, que brota del corazón porque alguien nos da algo, porque alguien hace algo por nosotros, sino que tiene una relación especial con la buena voluntad de la otra persona. Y en este caso, el gozo que viene por la gratitud delante de Dios no solo es por su salvación, sino por la voluntad de Dios de darnos esa salvación. Es aceptar un regalo que ha sido gratuito para nosotros y es la declaración sincera de que apreciamos lo que por nosotros mismos no podíamos conseguir
y que el otro nos lo ha dado. Por lo tanto, enfocándolo a Dios, la gratitud es la gratitud glorifica la gracia gratuita de Dios y refleja la humildad de un corazón necesitado y receptivo. Volviendo a los niños, frecuentemente nosotros como padres, todos los que hemos sido padres y bueno, todos aquí hemos sido hijos, y recibimos ciertos obsequios delante de parte de nuestros hijos. Y nosotros somos capaces de darles cosas grandes a los niños que ellos nunca podrían recibir, pero ellos en gratitud tratan también de darnos cosas a su parecer importantes. Entonces, a raíz de eso, nuestros refrigeradores están llenas de dibujos no tan expertos, ¿verdad? Y el contenido del papel allí dibujado no es lo que más apreciamos, ¿sí? Después de que los niños van creciendo se van a dar cuenta, bueno, no eran tan hábiles, ¿no? A veces hasta se sienten avergonzados por darnos un collar de porotos o de fideos, ¿verdad? Pero nosotros amamos esos obsequios, no porque era lo que queríamos o lo que esperábamos, sino porque la intención de quien nos quiso dar eso iba acompañada del amor. Y esto es insignificante comparado con el don que el Señor nos da. No nos da cosas tan pequeñas como las que nosotros constantemente buscamos o somos capaces de dar, sino que nos da el don más grande de la salvación por medio del sacrificio del Señor. Y eso nos lleva a tener el sentimiento natural de gratitud que solo puede brotar de un corazón agradecido. Para terminar de cerrar la idea de definir la gratitud, el pastor John Piper dice respecto a qué es la gratitud, como el eco de la gracia mientras retumba a través de los huecos del corazón humano, es la aceptación desvergonzada, sin temor, del regalo gratuito y la declaración sincera de que atesoramos lo que no podemos comprar. Por lo tanto, la gratitud glorifica la gracia gratuita de Dios y significa la humildad de una persona con un corazón necesitado y dispuesto a recibir. Este es el tipo de gratitud que vemos David era capaz de transmitir con palabras como las que leímos. Y es interesante que el rey David alaba a Dios y le agradece por su misericordia y por la disposición de siempre perdonarle a él y siempre perdonar a su pueblo y cuidar a su pueblo a pesar de la maldad que este pueblo tenía. Y más interesante aún es el hecho de que David haya vivido 1000 años antes del nacimiento, de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y sin embargo veamos en él un entendimiento muy claro, muy profundo en cuanto a tener gratitud respecto a la gracia de Dios. Y si David en esa comprensión que había sido progresiva hasta ese tiempo y no había llegado a todo lo que nosotros conocemos hoy, era capaz de sentirse tan agradecido por las bondades de Dios, ¿cuánto más nosotros podemos regocijarnos en lo que el Señor ha hecho? Porque David sabía que habría salvación. David decía, mi cuerpo no descansará en el Seol. Pero nosotros sabemos de que eso iba a suceder mediante la salvación hecha por el Señor Jesús. ¿Cuánto más nosotros podemos gozarnos y ser más agradecidos incluso que el salmista? Como dije hace un momento, el gozo que tenemos nosotros como creyentes está totalmente ligado a la gratitud y a las consecuencias naturales que vienen brotando de la gratitud en reconocimiento del valor de lo que causa esa gratitud. ¿Qué quiero decir? Esto es un concepto crucial para entender de qué manera la gratitud motiva nuestro comportamiento, nuestra vida delante de Dios, y de paso qué tan relacionado está nuestra apatía frecuente con ser agradecidos con el Señor o con ser obedientes con el Señor. Lo importante es que cuando algo nos da gozo, sentimos el impulso de demostrar su valor por medio de nuestras palabras y de nuestras acciones.
¿Han podido notar que cuando creyeron en el Señor muchas cosas quedaron de lado? Y muchas de esas cosas ni siquiera nos dolieron dejarlas de lado. Y eso era porque la gratitud que sentíamos por la obra del Señor y haber comprendido la salvación tan grande y el rescate que el Señor nos hizo que las cosas que delante de nuestros ojos parecían importantes vinieran a ser nada. Y eso hizo que muchas prácticas, amistades y cosas que anhelábamos, que buscábamos en la vida pasaran a un plano inexistente y ahora buscáramos seguir a Dios. Y era por la necesidad de reconocer que Dios merece todo el agradecimiento por la obra que hizo. La intensidad entonces del gozo que produce la obra del Señor y el impulso de expresar, podemos decir, se puede manifestar de varias maneras. Yo quisiera mencionar solamente 3 cortamente. Para nosotros, algo nos produce gozo cuando consideramos la importancia que tiene el regalo que se nos está ofreciendo. La escala de gozo varía en cuanto a lo importante que es para nosotros. Y no solamente si la persona que nos lo está dando es importante para él, se esforzó por darnos lo mejor del mundo, pero cuando lo recibimos no era lo que nos gusta. No provoca el mismo sentimiento que cuando recibimos algo que habíamos estado anhelando por mucho tiempo, ¿sí? No, nos sentimos más agradecidos, por ejemplo, en el diario vivir, con una brisa fresca en un día de verano, que con una brisa fresca en un día de invierno, ¿verdad? Porque era lo que necesitábamos en ese momento. Necesitábamos descanso, nos sentimos más agradecidos cuando alguien nos ayuda económicamente, cuando no teníamos forma de solventar nuestras necesidades, a que cuando alguien nos da más de lo que ya tenemos y nuestras necesidades están cubiertas. Otra de las razones por las cuales nuestro gozo llega a ser intenso es cuando el sacrificio de esa otra persona que hace el regalo es considerablemente alto en relación a lo que nos está dando. Es decir, nos sentimos más agradecidos si la persona arriesga para darnos, arriesga su tiempo, arriesga su dinero y tiene que poner algo más allá que solo la voluntad de darlo. Y eso nos ayuda a ser más agradecidos que cuando alguien nos da algo que no le costó conseguir. Cuando se regalan cosas que ya le habían regalado a la persona anterior y nos llegamos a enterar, no nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Y nuestro gozo es más grande cuando el sentimiento de no ser dignos de ese regalo está presente. Nos sentimos más agradecidos por un regalo que llega a nosotros gratuitamente, sin que lo hayamos merecido o sin que hayamos pagado por él, que por un regalo por el cual nosotros pagamos, ¿sí? Cuando llega el final del mes y ustedes ven en sus cuentas el depósito del salario de ese mes, no van inmediatamente corriendo donde sus jefes a decirle, muchas gracias jefe, esto era lo que yo había estado necesitando todo este mes. No hacemos eso porque pensamos que lo merecemos, trabajamos por eso. Pero sí nos sentimos agradecidos cuando llegan a nosotros bondades que no esperábamos, que no merecíamos y que le costó al otro. Y una actitud entonces semejante a estos 3 puntos es la que David manifiesta al decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David nos recuerda constantemente en sus palabras que él reconocía quién era él sin Dios, quién era él cuando había pecado delante de Dios y lo que Dios había hecho para salvarle. Podemos ver varias instancias en la vida difícil, casi como una novela de David, y vemos que en los momentos de mayor dificultad, ya sea por su pecado o por la persecución de sus enemigos, las palabras más dulces de alabanza y de gratitud salen de la boca de David porque reconoce que no merecía ese favor de Dios y que todo lo que el Señor traía era por la bondad amorosa y misericordiosa que él manifestaba con su siervo.
Pero David también reconocía lo fácil que es para nosotros como hombres, como personas, como pecadores, lo fácil que es olvidarnos del favor de Dios para concentrarnos en otras cosas. Y cuando esto sucede, es imposible para nosotros vivir de la manera en que le agrada a Dios. Cuando olvidamos lo agradecidos que necesitamos estar, empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, porque ya sea consciente o inconscientemente, deja de ser tan importante el serle fiel a Dios en agradecimiento, que empezamos a darnos licencias para dejar nuestra vida de relación con el Señor para después, o descuidarla, o aparentemente enfriar nuestra vida espiritual. Y cuando esto sucede es imposible vivir como al Señor le agrada. Es por eso que David escribe este salmo, y en este salmo nos dice: recuerda, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Es la oportunidad para que nosotros constantemente podamos recordar los beneficios del Señor, y recordar el valor de la gracia de Dios nos ayuda a ser personas más agradecidas, y ese agradecimiento nos lleva nuevamente a honrar al Señor y tratar de vivir una vida que le agrade. Los dones, las bendiciones que David menciona, después menciona varias de ellas en los versículos 3 y 4, diciendo: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y viendo estas palabras de David, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? ¿Cómo no bendecir a Dios? ¿Cómo no ser gratos con Él? Si Él nos ha perdonado, si nos ha perdonado no solamente en ocasiones, sino totalmente nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, las pasadas, las presentes, las futuras. El sacrificio de Cristo lo ha cubierto todo. Y en todo momento en que nos ha otorgado ese perdón, no ha existido un solo segundo en que nosotros hayamos merecido ese perdón. ¿Cómo no agradecer al Señor? Ni antes ni después de nuestra salvación, ni siquiera ahora, en que tratamos de seguirle al Señor y buscar honrarle con nuestra vida, ni siquiera en este momento no podemos olvidar que es por su gracia, por su voluntad, que Él nos ha dado ese perdón. ¿Cómo no agradecer al Señor? Y podemos repetirle a nuestra alma: no olvides lo que el Señor ha hecho por ti, no lo olvides. David aquí, hablándose a sí mismo, algo que nosotros constantemente hacemos, reconoce la necesidad de hacer que nuestra propia mente nos haga vivir lo que sabemos Dios ha hecho por nuestras vidas. Frecuentemente olvidamos lo que el Señor hace, pero David nos dice: plantéate constantemente no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar el valor infinito de la gracia de Dios no nos puede llevar a otro lugar que al de la gratitud. Olvidar que el costo de nuestro perdón fue la vida misma del Señor Jesús, quien las Escrituras describe como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por medio de quien fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, lo que es visible y lo que es invisible, ya sea que son tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fuimos redimidos por aquel que es antes de todas las cosas y en quien todas las cosas permanecen. ¿Cómo olvidar que tenemos ese Salvador? En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien nosotros tenemos descanso. ¿Cómo olvidar? Si ignoramos la realidad de la bancarrota espiritual en la que estamos nosotros como hombres, y que las Escrituras claramente enseñan y recalcan a los pecadores, si olvidáramos eso, podríamos llegar a pensar y decirnos: ¿qué valor tengo yo? Con cierto orgullo, ¿qué valor incalculable tiene el hombre para que Dios lo diera todo para recuperar a alguien como yo?
Así de valioso soy que Dios quiso poner su vida por mí. Pero querido hermano, no nos ilusionemos de esa forma, no nos equivoquemos de esa forma. Aquí está lo maravilloso de esto, que Dios hizo todo esto que acabo de mencionar para rescatar a quienes no merecían ser rescatados. Usando las palabras de Isaías en el capítulo 1, versículos 5 y 6, el hombre es algo muy distinto a algo valioso. El hombre es una persona, como dice Isaías, de cuya cabeza está enferma, toda cabeza está enferma, dice Isaías, y todo corazón desfallecido, de la planta del pie a la cabeza, no hay nada en él sano. Así somos delante de Dios. En otro lugar, él mismo dice que somos como trapos de inmundicia delante de Dios. El que Dios nos haya dado de su gracia no minimiza o no ignora la realidad de nuestro pecado, sino todo lo contrario. La gracia de Dios enfatiza las profundidades de nuestro pecado debido al impensable precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para redimirnos hacia Él. Pablo dijo que si los hombres fueran lo suficientemente buenos, en Gálatas 2:21, entonces Cristo murió en vano. Si no nos enfrentamos a esta dura realidad, si es que no estamos dispuestos a soltar nuestra supuesta dignidad, puede ser dura, de que nuestro propio pecado nos descarta de toda capacidad de ser agradables delante de Dios. Si no estamos dispuestos a hacer eso, la gracia de Dios no nos parece asombrosa. Y no nos vamos a sentir en consecuencia agradecidos por esa gracia. Si se pueden dar cuenta, en los momentos en que menos atractiva nos parece la gracia del Señor, es cuando empezamos a acariciar la idea de que algún tipo de mérito hay en mí. Bueno, Dios me salvó por gracia, pero ya que estamos aquí en el equipo de Dios, algo hay que me distingue del resto de los hermanos. Y si empezamos a pensar así, podemos creer que hay algún beneficio para Dios, para tenernos de su lado, y en esa manera de pensar empieza a enfriarse nuestra gratitud delante del Señor y empieza a enfriarse la importancia que tiene esa salvación en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por personas completamente indignas, completamente, totalmente. El hecho de que murió por nosotros nunca es dado en las Escrituras como una muestra de algún valor que hay en nosotros, como algún tipo de persona maravillosa por la cual Dios necesitaba mover el cielo y la tierra para rescatarla. En vez de eso, es una demostración de su incalculable e inmerecido amor. Tan incalculable que moriría por personas podridas, por personas miserables, como tú y como yo. Y eso para librarnos del pecado que nosotros mismos perseguimos y que nos apartaba de Él. Cuando entendemos eso, tenemos el gozo de escuchar las palabras del Señor en Apocalipsis 21:6 y podernos sentir identificados al reconocer que no hay dignidad en nosotros, que si algo nosotros podemos aportar a Dios es simplemente pecado. Y podemos gozarnos cuando el Señor dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y para tener sed necesita reconocer la falta de tu santidad. Para tener sed del Señor necesita reconocer que no hay nada que te hizo agradable para que Él te sustente. Y esta agua que el Señor nos ofrece es sin costo para nosotros, pero fue dado a un costo inimaginable para Él mismo. Un costo que sería visible por la eternidad. Su vida fue entregada para darnos salvación y, como he recalcado, solamente por su gracia y por su voluntad y por su amor. Los hijos de Dios han sido salvados entonces de la pena del pecado. Y no solamente que hemos sido salvados, sino que estamos siendo salvados del poder del pecado. El pecado ya no nos condena, pero ahora en el proceso de santidad que sucede en nuestras vidas, el pecado va perdiendo también ese poder en nuestras vidas.
Y no solo eso, sino que también seremos salvados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Es decir, que cuando Dios nos ha justificado, que cuando Dios nos ha santificado, y el día en que el Señor nos habrá de glorificar, cuando nos lleve con Él y borre toda mancha de nuestro corazón, todas estas cosas están conectadas sólidamente en el exacto mismo lugar, solamente en la gracia de Dios y en ningún mérito nuestro. ¿Y qué debe provocar entonces todo esto en nosotros? Nada más que reconocer que hemos sido creados para adorar a Dios, y eso solo parte por un sentimiento de gratitud por la obra que ha hecho por nuestras vidas. Y quisiera compartir con ustedes, podamos leer Efesios capítulo 1, viajar en nuestras Biblias hacia allá. Y cuando leemos lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, en el primer capítulo de esta carta que él les había enviado, podemos darnos cuenta de lo grande que es la gracia de Dios, que aún hoy nosotros, después de haber pasado tanto tiempo desde el día en que el Señor entregó su vida, podemos seguir recibiendo. Y el compromiso que en respuesta a eso tenemos para darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y estas palabras de Pablo son adornadas con el hecho de haber sido escritas por este mismo hombre, por Pablo. Un hombre que vivió lo que significa ser inmerecedor de la gracia de Dios, no solamente siendo un pecador, como él se llamaba, el mayor de los pecadores, sino además ser en su ignorancia y en su maldad un perseguidor de su iglesia. Y después, al encontrarse con el Señor, habiendo experimentado el profundo poder transformador de Dios en su vida, Pablo entonces escribe estas palabras a Efesios, que quisiera revisemos y lo veamos, así como David parte el Salmo 103 diciendo: bendice, alma mía. Lo que Pablo hace aquí también podríamos verlo casi como un canto de adoración al Señor, en el cual quiere bendecir su nombre y todo lo que el Señor ha hecho. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Pablo y David nos dicen: la humanidad fue creada para alabanza de la gloria de Dios, fuimos creados para honrar a Dios, al Dios al cual necesitamos y debemos ser agradecidos. Fuimos redimidos por Dios para que nuestras vidas reflejen su gloria, esa gloria que decidió recibir
desde la eternidad por la redención que inmerecidamente nos ha dado. Y es interesante leer estas palabras de Pablo al vivir en un mundo que no está dispuesto a reconocer esto. Vivimos en un mundo donde la última de las prioridades es ser grato con Dios. Nos movemos en una generación que promueve el reconocerse a sí mismo. Valórate, ámate. Y cuando tengas un éxito, reconoce que tú eres el gestor de ese éxito. Cuando alcances tus metas, felicítate a ti mismo. Nadamos contracorriente al ser creyentes, al reconocer de que Dios es el único de donde proceden todos los bienes en nuestra vida. Al reconocer que, como Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Si hay algo bueno en tu vida, ya sea en el pasado, cuando no conocías al Señor y en su gracia permitía tu existencia a pesar de ser pecador, o ahora cuando eres rescatado por su gracia, o cuando en la eternidad puedas alabarle y poder cantarle, todo eso es solamente por su voluntad, por su gracia. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros podemos tener? Si no solamente gratitud. Pensando en esto, es interesante poder ver cuando nosotros nos enamoramos de alguien. Y lo que empieza a suceder es que si en verdad amamos a esa persona, empieza un proceso de transformación en nuestra vida, porque sépanlo o no, no somos totalmente agradables. Hay ciertas cosas que no le agradan a las demás personas. Pero si estamos dispuestos y comprometidos a amar a alguien, y esa persona descubre eso que quizás durante el noviazgo estuvimos ocultando, tenemos dos opciones. Decirle, así soy, tienes que aceptarme. O decirle, ya sea con palabras o con nuestros hechos, te amo de tal manera que aquello que está mal en mi vida o aquello que no te agrada, lo voy a dejar de lado porque en verdad te amo. Y para mí es más importante tu amor que aquello que a ti no te agrada. Y cambiamos. Y mientras más van pasando los años, y por la gracia del Señor más amamos a quien nos acompaña, y miramos a nuestro pasado, a nuestro yo, aquel pequeño o pequeña que se estaba enamorando, vemos que es distinto, porque se ha ido amoldando a algo que le agradaba al otro. Y no para solamente complacerle, sino porque le amamos. Y de la misma manera, la gratitud y el gozo que produce el amor que el Señor nos ha dado y el amor que responde, como la palabra del Señor nos dice, le amamos al Señor porque Él nos ha amado primero. La respuesta de su amor hace que en nuestro corazón también nazca amor. Lo que va produciendo en nuestra vida es un cambio que busca amoldarse a lo que a Él le agrada. Nuestra gratitud busca expresar el valor de la buena voluntad de Dios de manera que honre la naturaleza y el propósito de esa buena voluntad sin contradecir lo que el Señor ha buscado para nosotros. Por ejemplo, no podemos decir que alguien está agradecido hacia alguna persona que ha pagado el tratamiento de rehabilitación de alcoholismo organizando una fiesta con bebidas alcohólicas, ¿verdad? No hay gratitud ahí. De igual manera, el creyente no puede demostrar gratitud con Dios si es que permanece e insiste en el pecado del cual Dios lo ha rescatado. La buena voluntad de Dios expresada en su Hijo, enviado a morir, considerando esa actitud de Dios para con nosotros, ese acto de amor de naturaleza incondicional, inmerecido, un regalo de pura gracia, provoca en nosotros que tratemos de apartarnos del pecado tan pronto como sea posible. No nos pesa separarnos del mal cuando nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y ha estado dispuesto a darlo todo para que nosotros seamos reconciliados con Él.
Hermanos, llegando al fin, quisiera solamente mencionar dos cosas. Pablo nos da ciertos parámetros cómo esa respuesta de amor se manifiesta en nuestras vidas, cómo nos comportamos en la vida de manera que traiga gloria a Dios en relación a su obra y en agradecimiento con ello. Lo primero está en Efesios 5, versículos 15 al 20. Pablo nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen, y esto es de la traducción nueva traducción viviente, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracia por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma en cómo un creyente es grato con el Señor. Y en otra ocasión Pablo dice en Colosenses 3, 16 y 17, algo muy semejante: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, Pablo nos está diciendo que como resultado de la gratitud, somos llamados a vivir una vida santa, llamados a buscar sabiduría de parte de Dios para entender su voluntad, a estudiar la palabra de Dios y aplicar el mensaje de Cristo en nuestras vidas, a estudiar su palabra entendiendo nuestro propósito y ministrar a otros usando lo que hemos aprendido y los dones que el Señor nos ha dado. Cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros a través del sacrificio del Señor Jesús, somos llamados y motivados a adorarle con nuestras fuerzas, con nuestro corazón y con un corazón agradecido a Él. Somos llamados a adorar a Dios, reconociendo de que adorarle no es solo cantar con nuestros labios, por mejor o peor que sea nuestra voz. Eso no impresiona al Señor, sino que somos llamados a adorarle verdaderamente con una adoración que brota del corazón y que se refleja no con lo afinado o desafinado de nuestra voz, sino con lo afinado que es nuestra vida a su voluntad. Finalmente somos llamados, según lo que nos dice Pablo, a vivir por y para Cristo, reflejando así su amor, su gracia y la gloria que Él nos ha mostrado, reflejándolo eso a todos los que nos rodean sin importar las circunstancias. Queridos hermanos, no podemos concluir sino solo preguntándonos: ¿hay gratitud en nuestro corazón para con la obra que el Señor ha hecho? ¿Reconozco la obra que el Señor ha hecho en mi vida y el cambio que está sucediendo en mí es fruto de esa gratitud y no del intento de aparentar algo delante de Dios o delante de los demás? ¿Es natural el deseo en mí de ser todo lo agradable que pueda hacer para Dios, sabiendo que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios se agrade de mí, pero sí para agradecerle? Cierto autor decía: no hay nada que podemos hacer para perder la salvación, pero sí para perder el gozo de esa salvación. Y totalmente, según las Escrituras, no hay nada que nos pueda separar de Cristo, pero sí puede hacer que no gocemos de la unión con Cristo. Y lo que puede empezar a cambiar para que gocemos, si es que no lo estamos haciendo, es empezar a reconocer y recordar que el Señor ha puesto su vida para darnos salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos, a amarle de tal forma que los demás solamente vean gratitud en nosotros. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Agradecemos reconociendo que no hay nada hoy en nuestra vida que podamos pensar hizo que seamos dignos de que tú nos mires desde la eternidad
Aún antes de existir, Señor, nos conocías tal cual somos y podemos estar seguros que no había nada agradable en ellos, Señor. Pero aún a pesar de eso, tu gran bondad y tu gran amor ha hecho de que Cristo ponga su vida en rescate por la nuestra, Señor, y que el tesoro más grande de la eternidad haya sido derramado por pecadores como nosotros, tan indignos, tan perversos, Señor. Ayúdanos a que esta idea esté tatuada en nuestra mente, Señor, y que producto de eso no solamente respondamos en gratitud delante de ti. Te agradecemos, Señor, por la obra de Cristo y por el amor constante que manifiestas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser gratos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.